de la carrera de Ingeniería en Computación trata de una herramienta de benchmarking para algoritmos de determinación de visibilidad realizado en tiempo real. Mi director fue el doctor Rubén Weisdenker y bueno, yo el alumno Fernando Quinteros que aspira a obtener el título de Ingeniería en Computación. Tenemos una agenda un poco amplia, vamos a hacer una introducción que va a ser un poco más larga que breve. Bueno, vamos a hablar de los demás temas, la motivación, el problema y el estado del arte, y todo lo que representa la solución, sus beneficios, limitaciones, resultados, una pequeña demostración y la conclusión y líneas futuras de investigación. Como introducción, bueno, vamos a hablar primero sobre el renderizado en tiempo real. Estas entablan aplicaciones del tipo que son videojuegos, simulaciones como pueden ser simulaciones de aviación, o de militares, entre otras, y aplicaciones que sean de realidad virtual o realidad aumentada. Tenemos un ejemplo en la imagen, hay una demo técnica de un motor conocido y se puede ver que hay una gran cantidad de elementos en la imagen, por lo cual queremos optimizar bastante el rendimiento en este tipo de aplicaciones. En este tipo de aplicaciones, además, el presupuesto es muy acotado, específicamente la variable del tiempo, ya que resolver un frame cuesta alrededor de 16 milisegundos en caso de que trabajemos una tasa de refresco de 60 Hz y aún más todavía si hablamos de tasas de refresco de 120 Hz, 240 y aún más arriba. Eso quiere decir que nos deja con menos de 10 milisegundos para resolver un frame. A su vez, para resolver un frame no solamente tenemos que resolver el problema de renderizado, tenemos que resolver problemas de lógica, de física, partículas y muchas cosas más. A su vez tenemos que hacer una introducción al renderizado en hardware moderno, que es donde nosotros estamos trabajando. El hardware moderno tiene distintas etapas, específicamente el pipeline gráfico. Tenemos la etapa de aplicación, que es básicamente lo que hace nuestra aplicación, el ordenado de elementos, antes de enviarlo al driver de video y posteriormente a la placa de video. Luego tenemos lo que se llama input assembler o entrada, que es donde se toman dos datos desde el driver de video y de la aplicación, que van a tomar como datos lo que se llama buffer de vértices y buffer de índices para poder generar un conjunto de primitivas que se van a dibujar en pantalla. Luego tenemos lo que se llama el sombreado de vértices, que es la etapa fundamental y la que más queremos optimizar. El sombreado de vértices lo que hace es ejecuta un programa de manera ultra paralelizable y va a realizar un montón de cálculos tanto de geometría como transformaciones lineales para finalmente ver nuestros elementos y primitivas en pantalla. Y después tenemos dos etapas que son opcionales dentro de la etapa clásica del pipeline moderno, que son el tessellation y geometry shader. No vamos a adentrar mucho en detalles, pero estas dos etapas lo que hacen es incrementar o decrementar la cantidad de definición o nivel de detalle que van a tener nuestras primitivas. Después, una vez que termina la etapa de sombreado y en caso de usar el opcional de tessellation y geometry shader, tenemos una etapa que es de clipping y además de un cooling intermedio que se llama face cooling. Bueno, esta etapa la vamos a evitar también utilizando distintas optimizaciones, que es lo que vamos a hablar después. Después tenemos la etapa de rasterización, que lo que hace es, a partir del conjunto de primitivas que nos trae las etapas anteriores, se van a definir un conjunto de fragmentos o píxeles los cuales van a ser más adelante dibujados en la etapa de sombrero de fragmentos. En realidad en esta etapa lo que se va a hacer es calcular los elementos de los valores de iluminación, ya sea un modelo de iluminación FON o basado en físicas. Y después tenemos la operación del frame buffer, que hay distintos tipos de operaciones. Las más conocidas son el depth testing, el stencil testing y después el blending, es decir, la mezcla del color del píxel actual con el anterior. Ahora, lo más importante, que es lo que se basa en nuestro trabajo, es la determinación de visibilidad. Es importante la determinación de visibilidad porque no toda geometría es visible en pantalla. Como puedes ver en la imagen, hay elementos que están por fuera de lo que es nuestro volumen de visión o cono de visión. A su vez, es importante tener en cuenta que si evitamos enviar a dibujar elementos que no son visibles, vamos a ahorrar un montón de consumo innecesario. Por ejemplo, como se destaca ahí, context switches, cambios de estado en el driver, invalidaciones de caché, ocupación de la memoria del bus de datos. A su vez, hay que tener en cuenta, por el cual vamos a hacer esta herramienta, es que existen muchas técnicas de determinación de visibilidad que se aplican en simultáneo. En la imagen se puede ver que además del muy conocido frustum cooling, se está realizando también occlusion cooling, face cooling, probablemente también occlusion queries y muchas otras técnicas.
Bueno, la más utilizada dentro de las técnicas de determinación de visibilidad es el frustum cooling y utilizando volúmenes acotantes. Y bueno, tenemos técnicas de aceleración para el frustum cooling, que es utilizar estructuras de datos espaciales. El frustrum cooling básicamente es una técnica que aprovecha lo que es el frustrum, que es una pirámide truncada, es decir, es una pirámide a la cual se corta transversalmente un plano antes del ápice y a partir de la base tenemos el otro plano, es decir, lo que se conoce como near plane y far plane. A partir de esos dos planos podemos definir los otros cuatro planos restantes, que son los laterales izquierdo, derecho, superior e inferior. Cada plano lo que hace es definir un semiespacio, es decir, a partir de un plano lo que nosotros podemos definir es un espacio que está por fuera o por dentro de ese plano. Bueno, a su vez, lo que es el frustum cooling utiliza volúmenes acotantes para evitar realizar la prueba de intersección o contención de un montón de triángulos dentro del frustrum. Entonces lo que se hace es, se agrupa todos el conjunto de triángulos o un modelo dentro de un volumen acotante y es mucho más fácil realizar y mucho más barato realizar una prueba de intersección o de contención de una caja, una esfera o una caja rotada o un casco convexo. A su vez, bueno, la idea de esto es poder descartar los objetos que están fuera del frustrum. Como se ve en la imagen, por ejemplo, en la primera imagen arriba a la izquierda, tenemos muchas esferas, donde todos los elementos que son rojos están por fuera del frustrum. Después tenemos dos elementos verdes que están por dentro completamente y hay otros dos elementos amarillos que se están intersectando, que igualmente lo vamos a enviar a dibujar. Y acá tenemos un breve diagrama de flujo de cómo funciona nuestra implementación solamente del frustrum cooling. Hay más implementaciones. Lo que hacemos básicamente es determinar qué tipo de volumen delimitador estamos utilizando. Para el caso de la esfera, bueno, o para el caso de la caja también, lo que hacemos es verificar para cada uno de los 6 planos un cálculo que es, por ejemplo, como para el caso de la esfera, es calcular la distancia, que lo que hacemos es hacer el producto punto del centro de la esfera con el vector normal del plano y sumamos la constante del plano y si esa distancia es menor que lo opuesto al radio, quiere decir que está fuera y lo asumimos como no visible. Si con que solamente una de las comprobaciones para un plano esté fuera, ya lo puedo descartar. En caso de que no, tenemos que verificarlo para todos los planos. Lo mismo aplica para las cajas y las cajas orientadas o rotadas. Después, para acelerar el frustum cooling, como dijimos, tenemos estructuras de datos espaciales. La idea de la estructura de datos espaciales es poder descartar rápidamente un montón de elementos que yo no veo. Esto es porque, obviamente, dividimos el espacio de forma simétrica y a su vez, bueno, por ejemplo, en el TiGrid la subdividimos de forma uniforme. Los elementos que van a estar cargándose en la escena van a estar vinculados en distintos índices de cada una de las celdas. En el caso del quad tree, por ejemplo, o del octree, tenemos una subdivisión espacial a la mitad sobre todo el espacio que nosotros podemos definir. Y esto lo que hace, obviamente, a diferencia del tile grid, es que vamos a tener el beneficio de búsqueda, inserción o remoción de un árbol, ya sea o binario o en este caso cuaternario o el octree, que es octanario, que va a hacer que nuestro algoritmo sea mejor en tiempo logaritmo por sobre no utilizar nada, usar un tile grid que depende del tipo de escenario que vayamos a utilizar. Después, bueno, algo muy importante es el determinismo y la repetibilidad en lo que son benchmarkings, específicamente una herramienta de benchmarking, porque a nosotros nos importa que siempre para un mismo reproducción de cinemáticas nos dé el mismo resultado. Esto como lo logramos es utilizando una velocidad constante y no lo que se conoce como delta time o el upset time en los motores gráficos, porque lo que hace el delta time es utilizar una porción, o sea, se calcula lo que tardó en procesarse el frame anterior y en el próximo frame se utiliza como una predicción de lo que va a tardar el próximo frame. Si la diferencia de este frame es mucho, mucho mayor, vamos a tener un error de integración que va a generar que la tangente de ese movimiento no sea siempre la misma. Se puede utilizar métodos como rungecut o Overlet para mitigar esto, pero aún así el error de integración puede no desaparecer del todo. Bueno, la parte de motivación, que es fundamental, la motivación general es, pero primero acá responder si hay o no aceleración de técnicas de aceleración espacial mejores que otras, que bueno, obviamente vamos a responder que no. A su vez, la mayor parte de los estudios de videojuegos crean motores dedicados
para sus tipos de videojuegos que van a desarrollar, y esto lo que hacen es utilizar una estructura de datos espacial específica para así aprovechar todo el rendimiento que da esa estructura. Pero bueno, determinar cuál estructura es mejor no se puede asumir, y muchos lo suelen asumir. A su vez, bueno, otra de las motivaciones más importantes que yo consideré es el auge que hubo entre los 2000 y 2010 en aplicaciones de renderizado con alta densidad geométrica, que viene de la mano con la ley de Moore. En su momento la ley de Moore estaba en auge, un estudio de videojuegos o estudio ya sea dedicado al desarrollo de simuladores, interpretaba que si bien podían no utilizar la mejor técnica de determinación de visibilidad, en 2 años podían duplicar el rendimiento y no se preocupaban. La ley de Moore, según Jensen Huang, CEO de NVIDIA, en 2022 anunció que se terminó. Bueno, hay muchas investigaciones en eso. Después una motivación personal, que es la que yo considero más importante, es que, bueno, quería investigar nuevas técnicas de determinación de visibilidad y mejorarlas y hacer un nuevo algoritmo. Lo que yo estuve trabajando fue un algoritmo de volúmenes a constantes convexos para el frustum cooling, y mi objetivo es demostrar la mejora de rendimiento de este nuevo algoritmo creando una herramienta. Es por eso que creamos la herramienta para más adelante seguir trabajando en nuevos algoritmos. Bueno, el problema y el estado del arte es importante tener el problema porque estuvimos mencionando algunos puntos del problema, pero lo más importante, bueno, acá muchas técnicas de visibilidad disponibles, no podemos implementar todas, sería mejor que alguien las implemente y nos deje probarlas por nosotros. No existe una única técnica ganadora, no hay una que las vaya a dominar a todas. Y tampoco, bueno, tomar decisiones, como dijimos antes, sin un análisis previo puede ser contraproducente. Muchos juegos asumían una técnica de determinación de visibilidad y esto nos daba problemas porque, por ejemplo, existen juegos que utilizan tile grid y porque estaban enfocados en hacer juegos con vistas ortogonales, lo cual no siempre es beneficioso si vos tenés una vista en perspectiva. A su vez, es difícil aislar las varias técnicas que pueden haber y encima compararlas. Después, bueno, herramientas existentes que estuve investigando. Existen distintos motores de videojuegos que tienen sus propios perfiladores para analizar el rendimiento. Pero bueno, cada uno va a tener uno de sus problemas. En este caso también tenemos herramientas más generales como es NVIDIA Insight, AMD GPU Profiler y PIX de Microsoft, que se encargan más de medir tiempos de hardware más que tiempos de software, que es a donde apunta nuestra herramienta, que es por ahora algoritmos orientados en software. Bueno, el problema persiste. ¿Qué problema tenemos con las herramientas conocidas como los motores gráficos, ya sean Unreal, Unity, Godot o otras que están open source inclusive? Es que si bien algunas son open source, requieren mucho tiempo de configuración y desarrollo, mucha experiencia previa. A su vez, en algunos casos como en Unity es imposible de modificar, y en los casos como Unreal es muy complejo de modificar. Unreal tiene 100 millones de líneas de código, o eso se estima, y hay archivos, especialmente los relacionados a temas de renderizado, que tienen más de 10 a 20 mil líneas de código. Aún siendo un experto en esto, es muy complicado modificarlo, y en algunos casos como Unity, que es de código cerrado, no podemos modificarlo. A su vez, bueno, introducen ruido en las mediciones, porque los motores no tienen solamente un sistema de renderizado, tienen sistemas de físicas, de animación, escenas, eventos, partículas, tienen garbage collector muy, muy sofisticados que consumen muchísimo tiempo en nuestras mediciones, así que es mejor tener una herramienta aislada. Nuestra solución lo que va a hacer es, bueno, primero tener un motor gráfico utilizando hardware moderno. Para esto se desarrolló un renderizador con una API moderna, utilizando la API de OpenGL3. Soporta placas de video a partir del 2006 en adelante, o sea que es una amplia gama de hardware gráfico. A su vez se desarrolló un importador de escenarios en formato FBX. Aunque existen formatos como GLTF o formatos como Coleada, FBX es el más utilizado por diseñadores, a pesar de que no sea un formato cerrado. Para mitigar el problema de que es un formato cerrado y las licencias, se utilizó una librería que hizo ingeniería inversa para evitar problemas con licencias. Se diseñó un administrador de escenarios para que sea más fácil luego modificar la herramienta, y se agregó un sistema de iluminación y un pequeño sistema de materiales. ¿Esto por qué? Es muy importante, porque si nosotros tenemos solamente geometría dibujándose sin ningún tipo de material, no van a haber cambios de estados entre el driver y la placa de video, por lo que las mediciones no van a ser muy, muy reales. Así que se agregó un sistema de iluminación basado en físicas, que ya veremos en la demostración. A su vez, se agregaron técnicas de determinación de visibilidad que van a estar centradas en el frustum cooling. Específicamente, la herramienta está centrada en frustum cooling. Se agregaron volúmenes acotantes simples, como se puede ver en la imagen de abajo.
Se agregaron estructuras de aceleración espaciales como el Tigris, el Quadri y el Octri. En las imágenes podemos ver el Quadri y el Octri. Y se hizo un sistema de benchmark que sea lo más determinístico y reproducible posible. Se agregó un sistema de cinemáticas que sea scriptable a partir de un archivo lo más sencillo posible para evitar que los desarrolladores tengan que desarrollar dentro del motor o del código de la herramienta. A su vez, bueno, como mencionamos, el benchmark ahora es determinístico. De que el benchmark sea determinístico viene de la mano de que la velocidad es constante y no utilizamos un delta time. Eso es un problema que no mencioné, que los motores gráficos suelen utilizar delta time y uno no puede modificar eh, ese mecanismo de manejo del tiempo. Así que es otra imposibilidad que tienen los motores gráficos. A su vez tenemos muchas métricas medibles, la cantidad de triángulos que estamos viendo, los drop calls, el costo de descarte que tiene cada técnica de determinación de visibilidad y la cantidad de descartes que hay entre técnicas. A su vez tomamos la desviación estándar del costo total de dibujar un frame, un percentil del 95 y la media del frame time. Esto nos va a servir para medir la variabilidad que tiene el frame time y a su vez ver cuál es el conjunto de frames y si tenemos un gran conjunto de frames que tardan demasiado tiempo y no cumplen con nuestros requerimientos de por lo menos 16 milisegundos o el que nosotros querramos. Otros aspectos que tiene la herramienta es persistencia de las muestras y estadísticas que tomamos, una interfaz de usuario amigable y la actualización de estructuras en tiempo real, que esto es muy importante, y bueno, un debug render que nos sirve para ver las líneas de lo que de las técnicas de determinación de visibilidad que estamos utilizando. Es importante en caso de que alguien quiera extender la herramienta. Vamos a hablar de beneficios y también limitaciones, porque claramente no es perfecta la solución. Bueno, beneficio de la solución es fácil y rápido de usar, no tenemos que programar ni codificar nada. Como mencionamos también anteriormente, benchmark determinístico repetible, gracias a las cinemáticas que podemos configurar. Entorno de pruebas aislado y controlado, no vamos a tener un garbage collector que nos esté molestando, vamos a precargar todo el escenario una sola vez y no vamos a estar realizando cargas y descargas de datos en todo momento. Modularidad y extensibilidad, como se puede ver en la imagen, hay un patrón muy sencillo de un strategy pattern, que la idea es poder extender distintas técnicas de determinación de visibilidad. Lo mismo aplica para distintos volúmenes acotantes. Bueno, a su vez, métricas, como mencionamos también antes, para poder realizar decisiones basadas en datos. No siempre asumir qué técnica de determinación de visibilidad utilizar. Las limitaciones, no tenemos occlusion cooling. Esto es muy importante. Hay distintas técnicas de occlusion cooling. A incrementar la extensibilidad es algo que me hubiese gustado, pero no había tiempo. De momento solamente está orientado al Frustum Cooling. Como vemos, no hay forma de extender un módulo para que soporte, además de Frustum Cooling o técnicas de Occlusion Cooling y otras más. Por ejemplo, bueno, que tenemos ahora diseño orientado al algoritmo de visibilidad por software. Eso quiere decir que no vamos a utilizar GPU Driven Cooling. Después, algo también muy importante es que los escenarios son completamente estáticos. Un escenario dinámico cambia muchísimo el tiempo en cómo se hace el insert y el update y cómo si se van moviendo muchos elementos en pantalla. Obviamente las métricas van a ser muy diferentes porque no va a importar cuál es el tiempo de inserción y remoción de un elemento, cosa que quizás en un tile grid es mucho más eficiente que en un quadtree o un octree que utilizan árboles muy complejos y hay que modificar la estructura del árbol en tiempo real. A su vez, otra cosa importante es importar escenarios complejos. Si importamos escenarios muy complejos, básicamente estaríamos diseñando nuevamente un motor como es Unreal Engine o Unity. Esta es una cuestión de diseño que a temprano comienzo de mi trabajo estuve preguntándome si hacerlo o no, y bueno, lo dejé para el futuro. Y bueno, crear cinemáticas es muy complejo, como mencioné antes, tenemos que modificar un archivo, quizás para el que es diseñador es más complicado en caso de que quiera probar qué técnica de determinación de visibilidad utilizar. Estaría bueno tener un editor agregando splines sobre el escenario y poder realizar distintas trayectorias curvas en tiempo real y que las podemos modificar también en tiempo real esas curvas. Bueno, resultados y demostración. Vamos a ver un par de resultados que estaban dentro del informe. Bueno, acá lo importante es que voy a hacer rápido un pasaje de las 3 diapositivas, son equipo actual, un equipo más o menos del 2023, un equipo de hace 10 años, del 2014, y un equipo de hace 20 años, que es del 2006. En el caso del equipo actual, que tenemos muchísimos hilos, muchísima cantidad de caché, así que podemos probar, dado que esto es un problema que se resuelve en software, y perdón que muevo esto.
y que tenemos, bueno, que como son mayormente en software nuestra solución, claramente los algoritmos son CPU bound y por lo tanto nuestras pruebas van a ser CPU bound. Así que nos importa más medir la diferencia que hay entre distintos procesadores. En el caso de la primera prueba, vemos que lo probamos para la técnica de Octree con cajas, Quadri con cajas y Tilegrid con cajas. En este caso, la que mejor funcionó, como podemos ver tanto en el frame time promedio, el más bajo es el Quadri, como pueden ver en el medio, que es 0,93. No sé si se ve, pero está en el medio de todo. Después podemos ver que el tiempo mínimo y máximo incluso es mejor que en las otras soluciones. Y bueno, podemos ver la desviación estándar. Y el percentil 95, que todavía sigue siendo mejor. Tenemos mucha menor variabilidad con el Quadri que con el Octree y que con el Tilegrid. Después podemos visualizar algo más, que la cantidad de triángulos promedios y la cantidad de descarte coinciden siempre en todas las métricas. Esto quiere decir que es determinístico. No hubo ningún error de integración, por lo tanto, la cantidad de triángulos visibles promedios y la cantidad de descartes promedio que hubo fue la misma. Como podemos ver también en un hardware de hace 10 años, lo mismo, un frame time promedio superior, o sea, superior, que es inferior pero mejor que el Octree y que el Tilegrid en el caso del Quadri, lo mismo para la desviación estándar y lo mismo para el percentil del 95. Y lo mismo en un hardware de hace 20 años, también, la duración sigue siendo menor, el frame time sigue siendo mejor, desviación estándar mejor y un percentil mucho mejor. Técnica ganadora claramente el Quadri, gracias a la herramienta pudimos ver que tiene menor frame time promedio, menor variabilidad gracias a la desviación estándar más baja, un percentil 95 más bajo, mejor máximo y mínimo frame time, que también es muy importante para evitar picos en simulaciones en tiempo real. Y bueno, confirma parcialmente la hipótesis inicial. ¿Por qué? La hipótesis inicial que se habla en el informe es que los escenarios planos siempre se van a utilizar estructuras espaciales planas. ¿Qué pasó? El Tilegrid, que es plano, es inferior al Octree. Así que relativizó la hipótesis inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene sentido una herramienta para medir en qué casos conviene usar cada técnica. Y bueno, vamos a hacer una demostración. Espero que se siga viendo todo. Sí, se sigue viendo todo. Bueno, acá tenemos dos paneles distintos, el que nos permite cargar y configurar las distintas estructuras de datos espaciales. Vamos a configurarla en Octree, cargamos la escena que tenemos cargada por defecto. Y como podemos ver, acá tenemos la estructura de datos espacial, que es la del Octree, la que se utiliza por defecto. La mayor parte de los motores gráficos utilizan el Octree por defecto. Podemos cargar acá un test en nuestro formato de scripting e iniciar la prueba. Y acá nos va a dar una medida de cuánto es el promedio del frame time, mínimo, máximo tiempo de frame, percentil de visión estándar, cuánto cuesta la etapa de cooling. Podemos cambiar en tiempo real al Quadri, por ejemplo, realizar también la misma prueba. Podemos cambiar a un Tilegrid, aplicamos la estructura, nos conviene utilizar un Tilegrid mucho mayor y también hacemos la carga, el inicio de la prueba. Podemos ver, además de ver las estructuras de datos espacial, podemos ver cómo están las distintas entidades del escenario cargadas y separadas en sus volúmenes acotantes, y podemos cambiar el tipo de volumen acotante, por ejemplo, una esfera también en tiempo real. En algunos casos las esferas, cuando tenemos menor cantidad de geometría, puede darnos mejores resultados, habría que probarlo. Podemos probar otro tipo de escenario, de prueba de benchmark, y otro tipo de escenario, por ejemplo, otro tipo de ciudad, una más costosa, una ciudad arábica. Vamos a pausarlo o lo podemos parar y cargamos una nueva escena. Esta es un poco más pesada. Vamos a cambiarlo por otro tipo de volumen a constante. Se nota que es mucho más pesada porque el rendimiento es menor. También el rendimiento es menor debido a que estamos utilizando las líneas de los bonding volumes. Y bueno, vamos a cargar y iniciar una prueba. Podemos pausar, podemos cambiar de prueba, cargamos la nueva prueba y podemos iniciar otra prueba. Esta es un poco más larga esta prueba. Podemos esperar unos segundos y ver cuál es el resultado que nos da. Lamentablemente no tengo más hardware acá para probar, pero podremos probar en distintos equipos y ver si realmente en este escenario nos beneficia más el Quadri, el Octree o el Tilegrid en los distintos tipos de hardware. Acá podemos ver que el frame time mínimo es de 1,8 milisegundos.
Tiene una desviación estándar que parece un poco alta, pero si lo comparamos, bueno, sí, si lo comparamos con el frame, el frame time promedio es bastante alta, ocupa un gran porcentaje de lo que es el frame time promedio, así que quizás en este caso el Quadri no es muy útil. Y avanzando todavía con la presentación, sigo presentando. La conclusión, bueno, no existe una única técnica de determinación de visibilidad óptima para todos los escenarios y hardware. En el caso anterior que vimos, parece ser que el Quadri funcionaba mucho mejor, pero bueno, efectivamente realizando más pruebas uno puede llegar a la conclusión de que no todos los escenarios son los mejores para una técnica de determinación en particular, ni para un hardware en particular. A su vez, las suposiciones que hace la industria no siempre se cumplen en la práctica. Esto ocurría mucho en los años 90 y en los años 2000, que en muchos foros de desarrollo de simuladores y de motores gráficos y videojuegos suponían que la mejor técnica era el Octri porque abarcaba todas las soluciones, pero claramente a veces, especialmente ahora que se terminó la ley de Moore, nos importa mucho tener, exprimir al máximo el frame time en lo posible y disminuir más que nada la variabilidad. Algunas técnicas como el Time Grid pueden incrementar la variabilidad. Bueno, la eficiencia de cada técnica depende de múltiples factores, como es la distribución geométrica, la orientación de la cámara. Por ejemplo, si nosotros tenemos una distribución geométrica uniformemente variada y tenemos una cámara en una proyección ortogonal y vista desde arriba, y probablemente lo más seguro, como hicieron durante muchos años, en los años 80 y 90, nos convenga un tile grid y hacer un diseño, por ejemplo, orientado a tiles de cómo funcionará el videojuego, el motor y cómo se vería esa simulación. Bueno, a su vez, las características del hardware destino nos pueden imposibilitar algunas técnicas, por ejemplo, el Quadri y el Octri invalidan muchísimo la caché, por lo tanto, en algunos CPU en particular podrías verte beneficiado del tile grid dependiendo de la cantidad y la distribución de las entidades que estén dentro del espacio. Bueno, a partir de estos resultados vemos que es necesaria una herramienta de benchmarking específicamente para este tipo de algoritmos. Y líneas futuras de investigación, principalmente un sistema de permutación de benchmarking. Nosotros tuvimos que realizar cada una de esas pruebas de benchmarking uno a uno. Lo mejor sería que uno simplemente haga un clic y me vaya iterando las distintas estructuras de datos espaciales, los distintos volúmenes a constantes en distintos tipos de escenarios objetivos y así permutar todos los escenarios y tipo de técnicas objetivos y realizarme la comparación del tiempo y la variabilidad que hay entre las distintas técnicas. Después el editor de cinemáticas, que fue algo que mencionamos, tener splines visibles, que uno, ya sea como diseñador o como desarrollador, puede agregar distintos splines dentro del terreno o del escenario. La implementación de técnicas de occlusion cooling también mencionamos, existen muchísimas técnicas de occlusion cooling, estaría bueno. GPU Driven Cooling, es decir, no solamente orientarnos al software, sino también al hardware, especialmente que ahora las placas de video son cada vez mucho más paralelizables. Y bueno, el nuevo algoritmo utilizando envolventes convexas basado en el algoritmo GJK. Inicialmente mi investigación venía por este lado, pero requería muchísimo tiempo y que no contaba, especialmente siendo que este es un trabajo de 200 horas y no mucho más. Y así concluye la presentación. Cualquier pregunta, estamos disponibles. Los jurados, Hola. Hola. sí. ¿Me escuchan bien? Porque tengo un problema con el audio. Espero que. Te escucho bien yo, sí. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones, Perdóname. Fernando. La verdad que es un muy buen trabajo. Gracias. En particular, me gustaría ver, ¿podés poner la tabla de Dale. benchmarking? Sí, sí, la tabla de resultados. Acá estamos. Presento. Bien, Sí, perfecto. Sí, la pregunta que yo tengo es de todas esas columnas que vos tenés, de todos esos atributos. sí. Vos podrías darle un orden de importancia, digamos, o en qué caso Sí, sí. podría jugar Sí, más un sí. atributo que otro, o sea, si en algún caso de escenario, por ejemplo, Sí, sí. podría tener más peso el Entiendo la frame pregunta, sí. time o algún otro de los parámetros, digamos, o sea, cómo, porque generalmente cuando uno tiene muchos parámetros, después Sí, sí, sí. no hay absolutamente una columna que sea
más preponderante que otra, entonces mi Sí, sí. pregunta es cómo se interrelacionan esos atributos y en qué caso puedes elegir un parámetro u otro. No la hay, primero que nada no la hay. De hecho, muchos benchmarks que se realizan siempre te toman el frame time promedio, que eso es más una cuestión en lo personal. Perdón, que justo se escuchó algo, gracias. En lo personal yo creo que es una cuestión más de marketing, lo de medir el tiempo promedio, porque a uno lo que le importa es, en lo particular, es el percentil 95 y el min frame, el max frame, perdón, porque así sabemos qué tantos picos tenemos. Si yo te estoy haciendo una simulación en tiempo real, me importa que sea lo más fluida posible. Si yo tengo un tiempo de frame muy alto o percentil muy alto, es decir, que tengo muchos frames que me están dando elevados, claramente voy a tener saltos dentro de mi simulación. Otra forma también de medirlo, capaz de forma rápida, es utilizando la desviación estándar para saber si realmente se fue mucho de lo que es la media y ver que el frame time promedio no es una mentira o no está sesgado. Por lo tanto, en mi opinión personal, yo tomaría más que nada el max frame y el percentil. Esto fue algo que lo estuve pensando mucho, estuve comparando muchas técnicas de benchmarking y me di cuenta que ninguna te da la desviación estándar. Y bueno, los percentiles los tenés que calcular vos porque ellos te dan los resultados de esas muestras que fueron tomando, pero no te las calculan. Entonces uno personalmente se tiene que encargar de hacer un script y medir qué tanto. De hecho, yo trabajé en muchos juegos que hacían eso. Trataban de calcular los percentiles y se veían qué tanto eh, que también funcionaban los escenarios en distintas orientaciones de cámara y demás. Ok, y vos probaste con varios escenarios acá Sí, probé con varios escenarios. Ok, ok, gracias. Nada, de nada, gracias a vos. Bueno, me toca a mí. Pero no estoy viendo las caras, así que no sé, pero bueno, Este, escucho. bueno, bueno, felicitaciones Gracias. por el trabajo realizado. Integraste muy claramente la teoría de la práctica. En tu presentación por ahí dijiste que habías dejado cosas, entonces a mí me gustaría saber qué fue lo más difícil de decidir, Sí, sí. o sea, si fue lo que implementaste o lo que dejaste afuera. No. Me tomó mucho tiempo decidir cómo diseñar la herramienta, porque de un principio yo lo que quería hacer era un algoritmo nuevo, que claramente requería muchísimo más tiempo. Y bueno, cuando empecé a hacer la herramienta dije, bueno, si yo quiero probar distintas técnicas de determinación de visibilidad para compararla con la mía, primero lo que quise hacer es, bueno, tratar de hacer un patrón strategy para poder comparar de forma dinámica las distintas técnicas. Dejé muchas cosas afuera, por ejemplo, lo que mencioné, el occlusion cooling, requería mucho tiempo implementar occlusion cooling y meterlo en el informe. Creo que más tiempo me costaba era explicarlo, darlo a entender en el informe. De hecho, siendo que hay 200 horas en promedio para dedicarle al trabajo, dije, le voy a dejar 120 horas a este trabajo, solamente a la implementación y 80 horas para el informe. Dije, no, por la duda me dejo 100 y en caso de que pase algo, le dedico las 20 horas extras que tengo guardadas. Y no, claramente el informe me tomó mucho más tiempo que hacer la herramienta. Así que sí, dejé muchísimas cosas por fuera. De hecho, algo que dejé por fuera es las permutaciones de benchmark, que era lo que quería hacer para tener muchísimos más resultados y comparaciones y que la demostración de que hay técnicas que pueden ser mejores en distintos escenarios sea más fácil de visibilizar. Si yo no tengo muchas permutaciones, muchísimas pruebas en distintos hardware, no hay manera de realmente demostrarlo con mucha seguridad, ¿no? Uno tiene que tener por lo menos 30 pruebas distintas y no llegué a hacer tantas pruebas, me ocupaba bastante tiempo. Claro. Che, tengo una consulta, es cómo aislaste el tiempo real del cooling sin depender de los frames, de la tasa del render. Sí, tuve que poner distintos marcadores de tiempo dentro del módulo de determinación de visibilidad. Puedo, si querés, compartir el código. A ver.
Pero sí, hay en distintas partes donde agregué distintos medidores de tiempo y solamente calculé cuál es el costo de la determinación de visibilidad y vamos sumando durante las muestras y bueno, lo vemos directamente desde el GitLab. Tenemos el cooling system y tenemos el Scene Manager. Dentro del Scene Manager, cuando vamos a dibujar, acá por ejemplo medimos cuál es el tiempo de cooling time. Con el anterior lo vamos restando y lo vamos sumando. Acá tenemos, por ejemplo, arranca el cool time y acá sumamos de vuelta el cool time, por ejemplo. Sumamos, porque algo que no expliqué es que para distintas técnicas de determinación, para distintas estructuras de aceleración espacial, nosotros tenemos la optimización de, si estamos visualizando todo un bounding box de esa estructura de determinación espacial, por ejemplo, el cubo que tenemos acá. Perdón que lo estoy haciendo un poco. Supongamos, vamos a agrandar esta imagen. Supongamos que yo estoy viendo alguno de estos cubos, yo directamente puedo evitar, o un nodo mucho más grande, si yo puedo automáticamente evitar realizar las consultas de determinación de visibilidad con Frustrum Cooling, que si bien no son muy costosas, cuando realizamos demasiadas consultas se vuelve costoso. Entonces lo que yo hago es medir el tiempo, por un lado, de las que son completamente visibles, que lo hacemos acá, y de las que son parcialmente visibles. Las que son potencialmente visibles las sumamos por separado. Perfecto. Y bueno, pues por eso que, como mencionaste bien, que es algo que no lo mencioné acá para hacerlo rápido, pero sí, claramente te diste cuenta que está el costo que tiene, el costo promedio que tiene cada etapa de determinación de visibilidad. Bien. Y Acá está. en algunos casos yo vi que las pruebas ahí las tenés hechas con una caja que es rectangular, bueno, y guiada por los ejes, ¿no? Sí. ¿En qué casos puede ser mejor usar esa esfera que la opción que esa caja o que la caja orientada misma? ¿En qué caso? Claro, dependiendo de si tenemos muchísima cantidad de geometría y a nosotros nos conviene realizar un poco más de pruebas, por ejemplo, porque la caja orientada requiere un costo extra, que es la transformación de llevarlo al espacio de mundo o al espacio local pero rotado. Por lo tanto, si bien tiene un extra ahí de computar para los 8 vértices de esa caja, una matriz de 4x4, quizás hay tanta cantidad de geometría dispersa con muchísimos triángulos que por ahí me conviene en algunos casos tener, ¿cómo se dice? Hacer un frustrum cooling con una caja rotada. Y en el caso de la esfera, por ejemplo, si el volumen que ocupa la esfera es menor que el volumen que ocupa la caja en un tipo de geometría, también me conviene la esfera, porque obviamente es solamente un cálculo de distancia contra los 8 cálculos de distancia de una caja. Claro, porque vos estás tomando el plano, digamos, con respecto al punto Exactamente. Acá a ver si lo menciono por acá. Me parece que lo mencionaste, sí, pero bueno, había tanto que... Sí. Está en la introducción, acá tiene que estar. Acá está. Por ejemplo, para la esfera solamente hacemos un solo cálculo de distancia, y en caso para la caja para la caja, solamente la caja orientada alineada a los ejes, hacemos 8 cálculos. Y para el caso del rotado, del oriente bonding box, lo que hacemos es además, le estamos agregando una multiplicación de matriz a cada una de esa evaluación de los 8 vértices. Claro, sí. Y ahí vi que estabas estas estructuras que usaste, quadri, octri, sí. Esas estructuras espaciales, o sea, ¿qué criterio usaste vos para detener ahí en el octri la subdivisión? El tiempo, el alcance del trabajo, ¿no? Porque podría haberse utilizado Bonding Volume Hierarchy, podría haberlo orientado a una implementación usando Binary Space Tree, BSPs, pero claramente entiendo la pregunta. La pregunta va, lo específico de por qué utilicé estas tres y no utilicé otras, es que me iba a orientar más que nada a escenarios de mundo abierto. Y las estructuras las hiciste vos. O sea, sí, están hechas por mí. ¿Y el método de subdivisión, qué criterio usaste? ¿Hasta dónde dividiste? Ok. Se divide creo que hasta una unidad unitaria, porque creo que le definí un 1, pero estuve haciendo unas modificaciones, puede ser que haya agregado un valor de mínimo de subdivisión. Claramente
va haciendo la subdivisión de forma recursiva y en un momento elige un límite. A ver, subdividir hasta... Estoy casi seguro que le puse 1. Claro, o sea, por eso también, y el quadri también. El quadri también, porque lo que hice fue, primero implementé el octri y después copié y pegué el código del octri y quité la parte de altura nomás. Sacaste 4. Sí, exactamente. Sí, sí. Hice algunas modificaciones porque había unos edge case que me daban distintos, pero básicamente lo mismo. ¿Vos pensás que, está bien, vos pensás que esta herramienta puede evolucionar, digamos, hacia un sistema de esos híbridos, de cooling híbrido, digamos, entre CPU y GPU? Sí, Porque sí. hoy en día yo lo que veo que el problema no lo tiene la CPU, sino que lo tiene ahí lo que está atajando la GPU, Sí, sí, digamos. sí. ¿Pensás que puede evolucionar hacia eso? Y si pensás, me gustaría saber, ya que tenés experiencia en esto, ¿cómo decidirías vos, digamos, qué objeto debe evaluar la CPU, cuáles debe evaluar la GPU? ¿Cómo medirías esas cosas ahí? Sí, No es necesario que me lo contestes, no, no. simplemente te estoy preguntando de curiosidad. Sí, sí. Es complicado. De hecho, es algo que me pregunté. Que, bueno, obviamente fui por software porque es más fácil, requiere menos investigación porque todo lo que es GPU Driving Cooling está recién en investigación. Y además de que no tengo una RTX en casa como para hacerlo. Pero sí, por ejemplo, hay un montón de estructuras de datos espaciales que no se usan específicamente para cooling, como por ejemplo iluminación global o incluso para físicas y colisiones, que se utilizan otras técnicas que se utilizan de estas mismas técnicas dentro de hardware. La respuesta a la pregunta inicial es que yo creo que sí, por el hecho, puede ser que me esté equivocando, pero yo creo que sí por el hecho de que la cantidad de transistores ya no se puede subdividir más, por más que esté en investigación, es cada vez más costoso tener una CPU más eficiente y las GPU se están yendo más para el lado de inteligencia artificial y pareciera ser, no lo sé, pero pareciera ser que se están yendo más para el lado de la inteligencia artificial y no tanto para hardware gráfico. Por lo tanto, yo considero que cualquier optimización que se pueda hacer en software, que evite realizar un montón de estas... de hecho, hice la prueba. Yo Ahora, pienso que ahí podrías hacer las dos optimizaciones. sí, 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 Harías sí. tanto esta del cooling con la visualización como la del occlusion Ujú. y liberarías un montón, digamos, ahí a la placa. Exactamente. Por eso yo lo agregué acá como línea futura de investigación, como que no lo tengo tan en presente ahora, ¿no? Pero sí, obviamente Occlusion Cooling tanto con un software rasterizer y además un Occlusion Cooling que se puede hacer en GPU utilizando todo esto que es lo nuevo de mesh shading y layouts de los escenarios dentro de GPU. Sí, no lo sé porque no lo estudié todavía, pero, o sea, no lo sé a ciencia cierta. Sí sé que se está haciendo. Pero sí, eso claramente. Y después la última, me has hecho otra pregunta. No sé si... ¿Con qué criterio te permitiría, digamos, tomar esa decisión en tiempo real, digamos, la decisión de hacer el híbrido? No, estoy pensando, no lo tengo presente No, ahora. no hace falta, no Sí, hace sí. falta. Pero Yo, o sea, tenías. el primer criterio que utilizaría es la cantidad de geometría. Si hay demasiada geometría, el problema que tiene, por ejemplo, imagínate que yo estoy solamente dibujando en un solo draw call un escenario de 1 millón de 1 millón de triángulos, por lo tanto 3 millones de vértices. Hay un problema ahí, es que yo tendría que, imaginemos que lo voy a hacer rápido, supongamos que tengo que procesar toda esa geometría en un solo draw call. Si yo realizo esa técnica en software, me ahorro ejecutar todo lo que es la entrada y el sombreado de vértices y el clipping y el face cooling, porque estas etapas siempre se van a ejecutar independientemente de que yo no lo vea. Claro. Eso es una de las que se me ocurre. Y bueno, después otra que es, por ejemplo, que es un algoritmo que ya lo hice, falta mucho para probar y demás, pero que es un algoritmo que utiliza envolventes convexas que consulté a muchos investigadores del tema, incluso al creador de uno de los algoritmos en el que se basa, y en un principio pensaron que no tenía sentido, le mostré un par de casos donde sí tenía sentido y concluyeron que tenía mucho sentido, y es que, por ejemplo, si yo tengo un volumen convexo,
de millones de triángulos y de vértices. A pesar de que es muy costoso realizar una prueba de un convex hull contra, por ejemplo, una esfera o una Lightning Bounding Box, si yo tengo 1.000.000 de triángulos y tengo un escenario amplio de entidades con esa cantidad de triángulos, en esos escenarios van a haber lugares donde mi frustrum va a estar virando, lugares que no son visibles, donde no hay geometría visible, pero aún así está interseccionando, por ejemplo, no sé si se ve el mouse, está interseccionando con la caja, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a enviar a dibujar este modelo a la placa de video y voy a ejecutar 3 millones de veces para ese modelo que en realidad no estaba viendo, el Vertex Shader y, bueno, quizás las etapas de Tessellation y Geometry Shader y a su vez la etapa de Clipping. Y en la etapa de Clipping, ¿qué va a pasar? Va a darse cuenta, no hay nada visible. Entonces, las demás etapas no se van a ejecutar. Entonces, ejecuté varias etapas que no eran necesarias. Yo hice algunas pruebas, me dieron bien, pero bueno, falta mucho. Bueno, Fernando, yo te felicito. Gracias. Martín. Quedo yo. Martín. Bueno, felicito. Yo no es mi tema, no domino el tema como lo domina Virginia. Disfruté mucho el ida y vuelta que tuvieron recién los dos. Pero bueno, ante todo felicitarte, Fernando. Se nota que ya vas a ser un ingeniero y yo como docente de la materia de la casa estoy evaluando un futuro, ya un inminente ingeniero que ya lo es de hace tiempo, de hecho. Viendo el trabajo que has hecho y ya ejercerás y trabajarás. Felicitarte porque te conozco desde que eras alumno y te conozco después fuiste ayudante de una de mis materias. Sí. Así que tengo la mejor, o sea, uno evalúa todo, no solamente un Sí, trabajo sí. cuando evalúa a una persona que se va a graduar. Y el trabajo, la verdad, que me parece muy, 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 muy serio. Felicitarte a vos, a tu director, Sí. bien encuadrado, con cierto rigor. Hay conclusiones muy potentes, hay veces que son como muy aventuradas, pero Sí, sí. está bien, son conclusiones que vos sacás en base a tu experiencia y que se ve que es mucha. Hablaste algo me causa gracia una cosa que dijiste. Constantemente ahí decías de las 200 horas, qué sé yo, que excede. Pero en realidad acá este trabajo es de mucho más de 200 horas. Evidentemente vos tenías un know-how Sí, anterior. sí. Me ayudó a reducir mucho el tiempo, sí. Es clarísimo. O sea, arrancaste este trabajo a hacer tus 200 horas con ya un know-how en el dominio, en este tema, que yo ya te digo de vuelta, no soy experto, se ve que tenés un know-how de muchísimas horas, capaz que probablemente estés trabajando en este tema, ¿no? Sí, 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 trabajo en esto. Se notó. O sea, que evaluar yo lo que hiciste cuando se nota el dominio que tenés en este tema, que estás trabajando de eso. Así que más que felicitarte no puedo otra cosa que acotar, observar, sino, bueno, acabo de darme cuenta que hay alguien que habla más rápido que yo cuando expone y está apasionado, eso Sí, es sí. un poco tiene que ver con la pasión. Y muy claro todos los objetivos, pusiste bien cómo continuar este trabajo, supongo que lo continuarás, has Sí, sí. preguntado a expertos, se ve que debes ser un hincha, anda Sí, preguntando a todo el mundo. tengo los libros acá en casa, así que de hecho lo estaba teniendo para sostener la cámara, pero Bien. bueno, no. No, felicitarte, Fer. La verdad que felicitarte y bueno, disfrutalo. No, gracias. No, igual algo importante, si no fuese por Rubén hubiese sido muy difícil poner todo esto tan concluyente. Al principio, si bien tenía mucha experiencia, no era tan fácil escribir esto, me tomó demasiado tiempo. Por eso, como mencionaba, el informe me tomó más tiempo de lo que me hubiese imaginado. Imagino, sí. Sí, sí, y bueno, aprendí muchísimo, más que nada con el informe aprendí muchísimo, que yo creía que iba a ser fácil porque estoy acostumbrado a leer muchos informes, pero no fue para nada fácil, y hacer esta presentación fue mucho más difícil todavía, porque es difícil tratar de dejar en claro y eliminar muchas cosas. De hecho, con Rubén eliminamos muchísimas páginas de lo que había escrito en el informe porque eran cosas o que ya se iban del scope o que no eran también tan necesarias. Un saludo a Rubén, todos hemos aprendido cosas de Sí, Rubén. sí, sí. Yo también, inclusive. Bueno, felicitaciones, Fer. Gracias. Bien, Alejandro, vos querías. Ah, sí, levantaste la mano, sí. Sí, Fernando, básicamente
la segunda vez que escucho esta presentación. Escuché una versión muy preliminar hace unos meses. Estoy impactado, me cuesta muchísimo seguir los pocos puntos que puedo seguir. No digo que sigo toda la presentación, pero me queda claro un poco por los comentarios que realmente es impresionante el trabajo que has hecho. La idea básica mía es felicitarte por el trabajo basado en los que he escuchado, pero sobre todo porque, y esto es importante para la carrera, en el sentido que poco a poco le vamos definiendo un perfil. Quizás algunos se han olvidado, pero en algún momento aceptamos un desarrollo de una aplicación de software administrativa como trabajo final, porque no había otra posibilidad realmente, y eso ha ido cerrándose, y en este sentido de acercar la carrera a un perfil propio es importante, y paradójicamente no, curiosamente, todo lo vinculado de una manera inmediata o mediata con juegos y videojuegos es muy de esta carrera, ¿no? Es notable las diferencias que yo veo en las cosas que se producen acá con otras carreras. Así que, en ese sentido, felicitarte y agradecerte. Gracias. Nos ayuda a ajustar a la carrera. Y lo mismo a otro puntal a un puntal de la carrera, que es a Rubén. O sea, felicitaciones por lograr manejar un trabajo final de esta envergadura y de este impacto. Así que también felicitaciones y gracias, ¿no? Y como uno nunca felicita y agradece porque sí, porque así es la vida, yo creo que este trabajo, y eso es un pedido, digamos, institucional, que haría la carrera, valdría la pena pensar en publicar un paper en algún lugar, no sé calibrar cuál puede ser, pero creo que vale el esfuerzo, ya que no, para hacer el trabajo final no tuviste había todo un capital previo que ya tenías. Bueno, no, usaste 200 horas en lugar de 400, me queda un crédito de 200 horas como para que trabajen y sacar un paper. Creo que eso es bueno. Y como ustedes saben, yo recibo un porcentual de sueldo en función de la cantidad de papers que se publican. Podríamos repartir algo en una situación tan difícil que hay, ¿no? Vas a sacar otro auto. Bueno, no, eso todavía no me da el cupo para el cambio de auto, pero ya estoy cerca. No, pero ahora seriamente, realmente impresionante, y gracias por la contribución, Fernando, y gracias por la contribución, Rubén. Y les pido, piensen en la opción de un paper y por qué no tratar de armar algún proyecto de investigación dentro de la universidad. En unos días vamos a distribuir alguna información sobre eso, que se han abierto algunas puertas. Pero bueno, gracias de nuevo y felicitaciones. Gracias. Un comentario más que capaz estás colgado y puede ser medio raro, pero parece increíble, pero esta idea de esta tesis se me ocurrió cuando estaba estudiando estadística con Néstor, y estaba tan volado con todo el tema de volúmenes de probabilidad que vino a la cabeza la idea. No, parece mentira. Fue hace un montón, ya fue hace como 3, 4 años. Bueno, te agradezco mucho la mención, Fernando. Sí, la verdad que fuiste un alumno, muy buen alumno, así que sí, por supuesto que todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Está muy relacionado con la estadística. Así que bueno, me alegro mucho y me sumo de nuevo a todas las felicitaciones. Muy buen trabajo. Gracias. Bueno, Alejandro, no sé si puedo hacer mi mi pequeño aporte también. Lo que yo hablaba con Fernando antes de esta presentación, le dije, bueno, rebajá un poco el alcance para que sea una tesis de grado, digamos, una tesis de ingeniería, pero después para que haya un laburo posterior con Rubén para una tesis de maestría o una tesis de doctorado, digo, ¿no? Porque me parece que con todo el esfuerzo que pusiste, con todo el entusiasmo que tenés, la solidez de lo que estás mostrando, porque cuando Virginia te preguntaba algo del código, vos ibas ahí, esto es acá,
o esto es allá, es decir, además con una prolijidad de código que es maravillosa realmente, ¿no? Entonces, esa claridad en el código también es relevante. Entonces, bueno, además de la felicitación, pues bueno, y además de lo que te planteaba Alejandro, ¿no? De un trabajo de investigación, yo, viendo este trabajo, exigiría mucho más a vos y a Rubén, digamos, ¿no? Es decir, hasta el doctorado no paro, ¿no? Es decir, pero bueno, eso me parece muy importante. Así que bueno, felicitaciones por supuesto. Nos tendríamos que ir todos, menos los jurados, para que evalúen este trabajo, a ver si se merece un aprobado o no. Les recuerdo a Virginia y a Martín y a Néstor que las tesis de grado de un 3 se califican con aprobado o desaprobado, no hay nota. Lamentablemente no se pone nota, y yo lo que les pediría después es que Alejandro después firma de alguna manera para que lo lleve el estudiante cuáles son los puntos que merecieron esa calificación, porque eso en el acta no está tampoco. Así que bueno, yo invitaría a todos los participantes, que ha sido, como dije hace un rato, ha habido mucha participación, son 20 y pico, 30 y pico de participantes, trajo toda la hinchada Fernando, y así es. Entonces, bueno, les pediría que se retiraran si quieren entrar en 10 minutos, como para que pueda el jurado evaluar, y vuelven, o si no, después ya Fernando les indica a todos ellos cómo ha sido la evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, acá están apareciendo los corazones, si lo ven, y todas las felicitaciones, ¿no? Qué bueno el apoyo, qué bueno. Es conmovedor, muy bien. A muchos no los Muy bien. conozco, así que gracias. Invitamos estudiantes, hicimos un esfuerzo para que lo escuchen los estudiantes. Pablo, ¿por qué no te quedás vos? Hagamos una excepción para manejar entradas y salidas. Bueno, perfecto. Vos también, Fernando, tendrías que